Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? El día de hoy me realizaron una pregunta y quise contestarla mediante un video para subirlo a nuestro canal de YouTube. Espero que les sirva de ayuda y pueda responder sus dudas. Y es sobre cómo debo de aprenderme el plexo braquial de manera adecuada sin que se me queden detalles. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el libro de texto que vamos a utilizar y cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de poder estudiar los nervios que provienen del plexo braquial. Primero tenemos que tener en cuenta es el libro de texto. Vamos a utilizar un libro cualquiera de anatomía que nos explique de manera detallada el plexo braquial. En este caso vamos a estar utilizando el libro de Gray para estudiante, el libro de Juan García Porrero, podemos decir, o el libro de Rubier. Vamos a tomar como ejemplo el libro de Rubier, que es uno de los más conocidos. Específicamente en el tomo 3 está el contenido de plexo braquial. Aquí vamos a estar estudiando la formación del plexo braquial. Recordar acá los nervios espinales cervicales, específicamente desde C4 hasta T1, son los que van a ayudar a formar el plexo braquial. Recordar también lo que es el plexo braquial prefijado, el plexo braquial postfijado. Esas informaciones ustedes van a plasmar en un cuaderno o en este caso cualquier instrumento que ustedes tengan que puedan escribir, ya sea un iPad o una tablet, y esas informaciones las pueden plasmar. Luego de ahí, tener en cuenta que pueden ir dibujando mientras le van detallando o describiendo la formación del plexo braquial. Le puede ayudar bastante el dibujo a la hora de poder aprender anatomía. Pero les recomiendo primero que se lean el texto completo y luego de ahí puedan plasmar eso, la información que ustedes ya manejan, plasmarla en un dibujo. Vamos a ver en este caso, luego de que se ve la parte de la formación del plexo, recuerden que las raíces van a formar los troncos, raíces anteriores de los, en este caso de esos nervios que hemos mencionado, van a unirse y van a formar troncos. Esos troncos se van a dividir en raíces anteriores y raíces posteriores. Y luego de aquí, después que se forman esos tres troncos, tronco superior, medio, inferior, van a formar los fascículos, fascículo lateral, fascículo medial y el fascículo posterior. Después que ustedes aprenden los troncos, en este caso las raíces, los troncos y los fascículos, tienen que tener en cuenta las relaciones. Por ejemplo, las raíces se relacionan con el triángulo interescalénico y a través de esto se relaciona con la arteria subclavia. Saber los límites del triángulo y la relación con la arteria subclavia. Luego de ahí los fascículos tienen relación más directa con la arteria axilar. En este caso, fascículo lateral, lateral a la arteria axilar, fascículo medial, medial a la arteria axilar. Y el fascículo posterior, posterior a esta arteria. Tener en cuenta también en el hueco axilar las relaciones de esos fascículos. Después de acá, ustedes van a tener que enfocarse en cuáles son los ramos terminales y cuáles son los ramos colaterales del plexo braquial. Entonces ya hasta ahí, esa información deben de manejar. Eso es una pequeña introducción. Aquí viene lo más divertido y es aprenderse cuáles son las diferentes raíces y cómo se forman esas raíces. Por ejemplo, nos quedamos en el fascículo lateral. Ustedes siguen su trayecto, el fascículo lateral va a dar, en este caso, un nervio llamado músculo cutáneo y el fascículo lateral también va a emitir una raíz lateral del nervio mediano. Eso usted lo va uniendo y ya ahí tenemos la formación de esos dos nervios. Luego de acá, ustedes agarran el fascículo medial y ese fascículo medial va a emitir varios nervios. Uno de ellos importantísimo es el nervio cubital y el otro es la raíz medial del nervio mediano. Esa raíz medial se debe de unir con la raíz lateral para formar el nervio mediano. Ahora bien, dos ramitos también que son puramente cutáneos, que es el nervio cutáneo medial del brazo y el cutáneo medial del antebrazo. Esos son los que van destinados para la inervación sensitiva de la piel, en este caso, brazo y antebrazo, cara interna. Tener en cuenta después el fascículo posterior. De ese fascículo posterior emergen dos nervios. Recuerden que proviene de las raíces posteriores de esos tres troncos superior, medio e inferior, los tres troncos primarios.
Luego de acá, ese nervio axilar y nervio radial que salen de acá, de ese fascículo, cada uno se dirigen para lugares distintos. El radial se dirige para brazo, antebrazo y llegando al dorso de la mano, mientras que el axilar se queda en la región axilar. Esto es sumamente importante ya para luego verificar cuáles son los ramos colaterales que van a nacer del plexo braquial. De esos ramos colaterales, ustedes tienen que aprenderse cuáles son anteriores y cuáles son posteriores. Pueden dividir así en un esquema: ramos colaterales, anteriores y posteriores. Los anteriores son tres: el nervio pectoral lateral, pectoral medial y el nervio subclavio. Después de ahí, ¿qué tienen que manejar como estudiantes? Tienen que manejar los ramos terminales, que son los que le competen a ustedes para poder aprenderse las lesiones. Porque en este caso, tener en cuenta, cuando ustedes van a hablar del músculo cutáneo, saber el trayecto del nervio musculocutáneo, cuáles son las relaciones, por qué espacio topográfico pasaría, si pasa por algún espacio topográfico, y cuál es la estructura que inerva. En este caso, los músculos del compartimento anterior del brazo, dígase bíceps braquial, coracobraquial y braquial anterior o braquial. Si se lesiona este nervio, ya saben que el paciente no va a poder hacer la flexión del codo, o en este caso, flexión del antebrazo sobre el brazo. Esa sería la lesión del nervio musculocutáneo. En el caso de los demás nervios, por ejemplo, vamos a agarrar acá el nervio radial. El nervio radial tiene que saber primero los segmentos medulares de donde proviene el nervio radial. Dígase C5, C6, C7, C8, T1. Todo esto porque proviene del fascículo posterior, y el fascículo posterior, todos los ramos que ya vimos, ayudan a formarlo. Tenemos que tener en cuenta esas informaciones. Ese nervio radial, luego, saber las relaciones que tiene a nivel de la axila. En la axila él se hace posterior y luego se va a dirigir a la cara posterior del brazo, pasando acá por el canal radial, se llama así, acompañado por una arteria que es la braquia profunda. Luego a este nivel él va a dar inervación al brazo, en este caso al músculo tríceps braquial, vasto lateral, vasto medial y la cabeza larga del tríceps braquial. Luego de ahí tenemos que tener en cuenta de que el nervio radial se dirige hacia el pliegue del codo. Se va a ubicar en el canal bicipital lateral, específicamente debajo del músculo brachiorradial. Y a este nivel se va a dividir en dos troncos. Un tronco anterior, se va a dividir este tronco en un ramo anterior o superficial. Se va a dividir en un ramo superficial o anterior que acompaña la arteria radial y un ramo profundo o posterior que va a estar inervando todos los músculos del compartimento posterior del antebrazo. Esas son informaciones que ustedes tienen que ir manejando, señores, detalladamente. Todo eso ustedes lo agarran y lo describen y pueden hacer un resumen. Luego de que ustedes dominan ese resumen, ya pueden explicárselo a cualquier persona. Pero tener en cuenta siempre realizar un dibujo para que ustedes plasmen esas informaciones. Ya saben, si les gustó este tipo de consejo y el tipo de contenido, síganme para más contenido. El doctor Arnold se estuvo con ustedes y déjenme cualquier comentario que ustedes tengan o cualquier duda. Bye, hasta la próxima.